Nuestra biología responde a las creencias que tenemos. Las creencias son órdenes, son como las teclas de un ordenador. Cada vez que apretamos una tecla damos una orden a nuestra biología y si no estamos atentos, si no observamos la comunicación, o sea, la información que mandamos, esas teclas, creencias, mandatos o programas o códigos se activan de manera automática. De ahí la importancia de darnos cuenta y observar las creencias que tenemos, las palabras que decimos, las cosas que sentimos, las emociones, para poder enviar a nuestras células las órdenes que realmente queremos para que se activen para el proyecto que queremos y no en contra de nosotros. Cada vez que yo digo la palabra pobrecito, se está activando la tecla de pobrecito en mí, que yo creo que se la digo a otro, pero si yo la digo para otro, es porque la tengo activada en mí, porque de lo contrario no existe en mí la tecla pobrecito. Entonces, observar las creencias, darnos cuenta qué pensamos, qué sentimos, en qué modo estamos actuando, qué órdenes estamos mandando, qué emociones ejecutan esas órdenes y qué proceso hormonal se desencadena en nosotros a efectos de la comunicación que tuvimos a nivel interno, es la clave para observar nuestro estado de salud o enfermedad. Aquella situación, circunstancia, todo aquello que aparezca en nuestra vida y nos enfrente con algo que parece imposible, es porque tiene que haber en nuestra mente algún casillero que diga imposible. Porque nada es imposible salvo que creamos que es imposible. Y porque lo posible que no estamos viviendo es porque no lo hemos concebido de alguna manera. Leonardo da Vinci en el 1500 fabricó un avión porque imaginó un avión. Y luego, no sé, 400, 500, no sé cuándo, 1000 años más tarde, alguien, 400 y algo, alguien inventó el avión. Y así sucede con todo. Entonces, cualquier situación que aparezca en nuestra vida que nos enfrente a una limitación afuera, es porque en nuestro interior estamos preparados para observar, mirar, corregir, sanar, eliminar esa limitación en nuestro interior. Cuando uno aprende a observar los maestros, entre comillas, que aparecen en la pantalla, en el espejo de la vida se transforma en un maravilloso campo de juego donde tenemos la oportunidad de hacer goles. Y siempre los goles son en nuestro interior. El afuera solo refleja el problema. Cada vez que me enfrento a un adversario, cada vez que me enfrento a algo que me pone en una situación límite, es porque en mi interior debo aprender a ver en la sombra qué limitación, qué miedo, qué carencia, qué vergüenza, qué bronca, qué rabia, qué insuficiencia, qué desvalorización, qué impotencia, etcétera, hay en mí, que está apareciendo ese espejo, a veces opuesto, a veces idéntico, a veces disfrazado de otra cosa, pero que nos hace sentir algo a nosotros. Eso que nos hace sentir, ese temblor, esa impotencia, esa rabia, eso está en nosotros. Y es una desventaja que tenemos en nosotros, y gracias a esa situación externa es que podemos darnos cuenta que tenemos esa limitación en nosotros. Cuando observo a otro
o a una situación X que me enfrenta a eso en mi interior, ese es el que me permite darme cuenta que aún tengo eso, esa desvalorización, esa rabia, ese creer que no puedo, en mi interior. Yo jamás tengo que hacer un combate hacia afuera con el otro, nunca, porque lo único que voy a hacer es lastimarme y volver a repetir. El único lugar donde tengo que ir a corregir, sanar, limpiar, es en mi interior conmigo mismo. Ese es el único guerrero, el guerrero interior, el que mira su sombra, el que mira su miedo, el que se enfrenta a su propio yo, ese yo que vive en cada uno de nosotros, que es otro yo, que en realidad son todas las normas culturales, las carencias, las creencias, mi padre, mi madre, el abuelo, la abuela, el cura, el político, la religión, la ciencia, la economía, que aparecen en mi interior en formas de creencias. Yo no debo, yo no puedo, yo no sé, no hago algo porque no sé. ¿Y por qué no probás a hacerlo y te vas a dar cuenta de lo que podés descubrir haciendo eso? ¿O acaso el que fabricó el avión sabía cómo era un avión, el que fabricó un foco sabía cómo era el foco? No, no. Ser creativo, que es nuestro don original, es aprender a hacer aun cuando no sé, probando. Aprender a creer aun cuando nadie crea en mí, yo creo en mí. Aprender a creer que puedo aun cuando la economía diga que no se puede. Aprender a creer que tengo aun cuando los demás a mi alrededor sienten carencia. Tengo mi confianza, tengo mi creencia de que yo puedo, tengo mi afecto que voy cultivando cuando creo que puedo, va brotando en mí el coraje, que es la primera emoción donde empieza a brotar algo del guerrero en mí, algo de ese que cree que puede. Por debajo del coraje están todas las otras emociones. La más básica es la vergüenza, la que más anula, la que más aplasta. La vergüenza, la humillación, el desmerecimiento, por los cuales todos hemos pasado. El tema es no quedarnos en eso, sino poder superarlo. Y en eso consiste el desarrollo de nuestro coraje, de nuestro poder, de nuestro sentirnos afectivamente, con fuerzas y con ganas de creer que la vida puede ser cada día más creativa.